En este capítulo vamos a revisar los requisitos generales de un proyecto de construcción, sobre todo para fundamentar el sistema de gestión de calidad que está enfocado en el cliente. Como sabemos, los requerimientos de un proyecto provienen de un cliente en función de sus necesidades y es importante identificarlos porque cuanto más cumplamos los requerimientos del proyecto, estaremos seguros de que hemos logrado la satisfacción del cliente. El cliente piensa en diferentes niveles, un nivel de requerimientos globales, donde estamos hablando de cómo percibe el proyecto, la necesidad del proyecto, el impacto del proyecto, los requerimientos paramétricos de desempeño, por ejemplo, cuando el cliente define para qué va a servir la infraestructura, los niveles de servicio. En el caso del sector transporte hablamos de niveles de servicio. En el caso de plantas industriales hablamos de parámetros de desempeño, por ejemplo, producción horaria, producción diaria. En el caso de infraestructura de energía hablamos de producción de energía, factor de planta. En el caso de las edificaciones podemos hablar de área útil, de área de pasadizos, área comercial, área habitable, área de servicios. Y así como va pensando los aspectos paramétricos de desempeño, también va pensando en los términos de sostenibilidad. Y entonces, para ir definiendo estos requerimientos del proyecto, vamos a hablar de los elementos, los sectores, y en el caso de la sostenibilidad principalmente los aspectos financieros y de entorno. Y con esto el cliente termina de definir sus dos categorías de requerimientos. Los funcionales son aquellos que expresamente los requiere el cliente, porque su modelo de negocio depende de ellos. Y de otro lado, los requerimientos complementarios, que también se llaman requerimientos emergentes o no funcionales, porque estos requerimientos, si bien es cierto, no están en la primera línea de lo que pide el cliente, son necesarios para para cumplir lo que requiere la ley, las normas, las buenas prácticas de la ingeniería y en general de las buenas prácticas de la construcción. Para establecer los requerimientos del proyecto necesitamos una secuencia que podemos partir de la definición de los servicios de la infraestructura o de los objetivos del negocio. Por ejemplo, decimos necesitamos, vamos a dar un servicio de autopista, entonces necesitamos cierto tipo de flujo, o vamos a dar los servicios de un aeropuerto, o simplemente estamos hablando pues de un centro comercial, entonces ¿qué es lo que buscamos? Las áreas principales de negocio, si es un centro comercial mixto, puramente comercial, o es una infraestructura dedicada a vivienda, por ejemplo, qué tipo de vivienda, etc. Entonces, para poder definir esos niveles de servicio y objetivos del negocio, necesitamos partir de un estudio de mercado, haber consolidado los aspectos financieros y estimar también cómo es el balance de costo, plazo y de los alcances. En segunda línea, la identificación de los actores. Hay diferentes tipos de actores que influencian un proyecto, aquellos que son netamente técnicos, aquellos que son influenciadores, que van en el perímetro, que pueden cambiar el ritmo del proyecto. En el caso de un mercado, por ejemplo, de la energía, es importante definir si vamos a tener un mercado de compra. En el caso de las infraestructuras inmobiliarias, si tenemos también un valor comercial adecuado, etcétera. Si tenemos también una forma o algunos actores que van a ayudarnos con la comercialización de estos servicios o de los productos. Los actores financieros también son importantes. Se dan muchos casos donde el proyecto no tiene financiamiento propio, o sea, no es un solo dueño, sino que hay que recurrir a la banca, hay que recurrir a bonos de deuda, a diferentes mecanismos de financiamiento o simplemente de cofinanciamiento, a veces cofinanciamiento con públicos o cofinanciamiento con otros inversionistas. Y es importante saber
cuáles son las expectativas del retorno financiero, ¿no? Y además los actores de entorno que tienen que ver con todo lo que están alrededor del proyecto, comunidades y otros que pudieran estar cerca del proyecto. Luego definimos cuáles son las características técnicas básicas del proyecto, en el caso inmobiliaria, áreas, iluminación, en el caso de energía, el factor de planta, por ejemplo. También el proceso en general, cómo va a ser la evolución del proyecto durante la fase de concepción y luego pasamos a la fase de construcción propiamente dicha, y tener claro un cronograma de grandes líneas, de grandes ítems para poder hacer una primera estimación del envolvente, del tiempo, del plazo de este proyecto. Y luego tenemos también cómo participan los diferentes actores ya de la infraestructura en sí misma, actores que son especialistas en la fase de diseño, actores que son especialistas en la operación, por ejemplo, en la operación, mantenimiento de la infraestructura, que tienen mucho que decir cuando uno está diseñando la infraestructura, y el de la construcción, por supuesto, el constructor puede aportar mucho, no solamente en términos de constructabilidad, sino también puede dar ideas para poder optimizar el diseño del proyecto. Y de todo esto nos sale pues un programa funcional donde hemos clasificado cuáles son las principales funciones del proyecto y cómo se van a definir los volúmenes, sectores, flujos que van a permitir lograr los objetivos del proyecto, sea este un proyecto de infraestructura vial, de inmobiliaria, comercial, etc. Luego del programa funcional podemos pasar a un prototipado que puede ser virtual, maqueta, esquemas para comprender el proyecto en sí mismo, ¿no? Y luego podemos hacer un estudio de escenarios para ver si en algunos casos, cuando la infraestructura es muy grande, poder desarrollar un escenario inicial digamos, de primera fase del proyecto y luego las ampliaciones sucesivas que se pueden consolidar en un plan maestro. Cuando nosotros involucramos a los actores, no todos los actores participan en todos los sistemas, y es por eso que cuanto más actores estén involucrados en el diseño, el resultado es mejor, porque podemos observar que los actores pueden participar en algunos sistemas y en otros no tienen ninguna influencia. En algunos pueden además definir algunos elementos particulares, ¿no? Este es un ejemplo donde el actor 1 tiene participación en el sistema 1 y en el elemento 1, el actor 2 en el sistema 2 y en el elemento 1, el actor 3 solamente en el elemento 1 y el actor 4 participa en todo. Y le hemos puesto un nivel de interés, en este caso el 1 a 4, donde el 1 es el mayor interés. Quiere decir que, por ejemplo, el actor 1 está muy interesado en el sistema 1 y tiene un interés relativamente en el nivel 2, ¿no? En tanto que el actor 4 está interesado en el sistema 1, sistema 2 y también interesado en el elemento 1. ¿Cómo se lee esto? Podríamos tener, por ejemplo, al operador de la seguridad de un edificio o de un terminal de pasajeros o de un aeropuerto que está muy interesado en todos los sistemas de seguridad de flujo de pasajeros y por lo tanto es necesario integrarlo que participe en la definición de estos proyectos. Los actores que van a participar en el proyecto tienen una diferente clasificación en función de su influencia en el proyecto. Puede haber un entorno netamente de clientes, de autoridades públicas, de comunidad local, que tienen además intereses diversos. Y los actores que son proveedores, empleados, propietarios, empresas, clientes. Y claro, cuando los propietarios del proyecto también dependen de accionistas, o sea, tenemos un primer círculo de influencia que son los que han estado o con los que puedan definir el proyecto directamente, pero detrás de ellos existen siempre círculos de influencia, ¿no? Bueno, en función de los requerimientos del cliente, podemos decir que un sistema de gestión de calidad se basa obviamente en la satisfacción del cliente, y esto parte de su definición, de la definición de lo que son los requerimientos. Entonces, en esta ecuación conceptual, el sistema de gestión de calidad del cliente, que está orientada a la satisfacción,
está o es igual o equivalente a las políticas del proyecto alineadas con los requerimientos del cliente y, eh, estos requerimientos del cliente pues son los requerimientos funcionales y los requerimientos complementarios. Entonces, cuanto más tengamos un alineamiento de nuestra política, que son las líneas generales de nuestro sistema de gestión con los requerimientos del cliente, podremos lograr una satisfacción del cliente y por lo tanto un cumplimiento del sistema de gestión de calidad. Existen en el común, sobre todo en las obras de construcción, diferentes tipos de clientes. En este caso hablamos de un cliente A, que este cliente, como todos los clientes, están observando cuáles son las desviaciones del producto, del proyecto que le estamos entregando. Y en esta ecuación planteamos que la satisfacción que espera es una constante K que se reduce o se afecta en función de los defectos o de las desviaciones y además de la cantidad de reclamos que puedan ir de ambos lados del proyecto, ¿no? Entonces se potencia mucho y esto puede ser muy desgastante. De otro lado, si los defectos son muy pocos, escasos o nulos, podríamos hablar de que la satisfacción del cliente puede ser altamente valorada y en este caso estamos hablando de un crecimiento exponencial. En el caso de un cliente del tipo B, al igual que en el caso anterior, parte de una satisfacción estándar de valor K y que esta satisfacción se va disminuyendo, pero en función de que no cumplamos, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, 0 defectos, entonces el cliente estará simplemente satisfecho, su satisfacción no se afecta como el grado anterior, ¿no? Entonces, el cliente A, por ejemplo, está más relacionado con clientes privados que valoran mucho el cumplimiento de los proyectos, aquellos clientes que son dueños de la infraestructura de transporte, energía, que cuando nosotros entregamos la obra completamente alineados y a ellos les va a permitir además poder hacer el retorno de su capital rápidamente, ellos van a estar muy satisfechos e incluso por encima de lo que estaba previsto. Tanto los clientes públicos, además que por norma, ellos solamente van a pedir lo que se ha comprometido el constructor. Como ideas finales, los requerimientos funcionales del proyecto son la base de los proyectos desde su concepción. Entonces nosotros tenemos que luchar para tenerlos alineados, para poderlos identificar, para poderlos definir y hacer participar a la mayor cantidad de personas. Y de otro lado, los requerimientos complementarios emergen para ayudarle a dar sostenibilidad al proyecto y de que estemos enmarcados en normas y leyes.